Disculpe mi osadía si no digo patata, pero es que esto es Canarias y aquí se dice papa. Ay, destaco entre los pibes por mi style. Me dicen hola, yo les digo bye bye. Ya sé cuál es la razón por la que tanto criticáis. Y es que hasta sin esfuerzo siempre me sale todo guay. Destaco entre los pibes por mi style. Me dicen hola, yo les digo bye bye. Ya sé cuál es la razón. Chicos, bienvenidos al primer programa de Desprogramados, programa número 1. Aquí tenemos a nuestros ilustres invitados. Tenemos a Saray, que ha venido a acompañarnos aquí. ¿Cómo estás, Saray? Bien, bien, tranquila. Bien. Bueno, tenemos a Dani, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Has hecho, Dani, no? Sí, sí. Muchas gracias por venir. Él nos va a dar la parte legal de todo lo que vamos a hablar hoy. Y comenzamos, Dani. Comenzamos con Saray. Saray, ¿tú qué sabes de lo que es el defensor del pueblo? A ver, no te lo voy a explicar también como es, lógicamente, pero lo que yo tengo entendido y lo que en su momento estudié es que es una persona que se encarga de velar por los intereses y los derechos fundamentales del ciudadano, que se elige cada 5 años a través del Congreso de los Diputados y el Senado. Es lo que yo recuerdo. Muy bien, muy bien. Va bien, ¿no? Con la definición, se la ha estudiado, ¿no? Básicamente es eso, es una institución, es un alto comisionado de las Cortes Generales que básicamente garantiza que se establezcan los derechos de los ciudadanos y también controla la actividad de la administración. Así lo establece el artículo 54 de la Constitución. Pero básicamente es eso, es una institución que garantiza que se vela, para que se velen los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que hace el defensor del pueblo. Dani, ¿y cuáles serían? Bueno, las funciones más o menos ya las has explicado. ¿Y quién elige al defensor del pueblo? Se elige a través de una comisión mixta, como dijo Saray, entre el Congreso de los Diputados y el Senado. En la comisión mixta se proponen unos candidatos y tanto el Congreso como el Senado tienen que otorgar su conformidad ante ese candidato. Y si yo quisiera encontrar al defensor del pueblo, ¿cómo lo puedo localizar, por ejemplo? Tienes que irte a Madrid, a la sede del defensor del pueblo. Vale, pero entonces ¿qué? ¿Hay un defensor del pueblo a nivel nacional? A nivel estatal, y luego hay defensor del pueblo a nivel autonómico. Pero realmente quien tiene más legitimidad es el defensor del pueblo nacional. Pero tú y yo podemos presentarnos al defensor del pueblo. Cualquier persona español mayor de edad y que esté en sus plenos derechos civiles y políticos puede acceder al puesto de defensor del pueblo. ¿Y si un defensor del pueblo no ejerce bien su trabajo? La ley estipula una causa tasada, se llama, para establecer su cese. Por ejemplo, puede ser por negligencia notoria en el cumplimiento de sus obligaciones, si comete un delito doloso bajo sentencia firme, puede ser cesado, claro. Por renuncia, por finalización del mandato del cargo del partido político que proceda del defensor del pueblo, pero ahí la ley se llama causa tasada. Una serie de hechos por los cuales justifica el cese del defensor del pueblo. Hablando de derechos, vamos a hablar un poco también del derecho constitucional de la vivienda. ¿Sabías, Saray, que en la Constitución hay un derecho que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna? Sí, sí lo sé, pero... ¿Y tú crees que ese derecho se aplica? No. Para nada. A ver, Dani, ¿me podrías hablar un poco de ese derecho? Es el artículo 47 el que establece el derecho a la vivienda, que se supone de una forma muy bonita, dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos van a realizar todo lo necesario para que esas condiciones se den. Pasa que evidentemente no se cumple, evidentemente. O sea, el derecho a la vivienda es un derecho que ha sido vulnerado siempre, históricamente en España, siempre. ¿Y cómo es posible que un derecho constitucional se pueda vulnerar tan flagrantemente, Dani? O sea, primero la clave de eso, la clave es que la vivienda en España y en muchos países capitalistas se ha considerado un bien de mercado, un bien de consumo, o sea, un bien especulativo, no un bien vital. Entonces eso hace que el acceso a la vivienda sea todavía más problemático. Esa es la clave. Si tú consideras la vivienda como un bien especulativo, el acceso será mucho más complicado. Esa es la clave. Claro. ¿Y tú crees que hay alguna posibilidad de que eso se termine aplicando de forma efectiva o siempre va a ser una
un artículo utópico dentro de la Constitución para decorarla? Hay posibilidades. El Poder Ejecutivo actual ha establecido una ley de vivienda, la primera ley de la democracia española. Se supone que se establecen medidas de control para, por ejemplo, controlar el precio de la vivienda, el precio de los alquileres, pero si no hay una iniciativa política, nunca se llevará a cabo. Y si vivimos en cuenta, vivimos un sistema globalizado, un sistema neoliberal. Entonces, en ese sistema neoliberal no se concibe la idea de la vivienda como un bien vital. Ese es el problema. Claro. Digamos que si hay un gobierno neoliberal pues no va a ser a favor de aplicar este derecho, ¿no? Vivimos, se supone, porque el libre mercado se supone que esto es una intrusión dentro del libre mercado. Claro, exacto. Y estamos en contra de eso, ¿no? Exacto. Pero digo yo que al final también estos partidos pecan mucho de poner en bandera la Constitución y lo importante que es, pero yo lo que veo también es que es un poco ponemos en bandera lo que nos interesa, ¿no? Pero lo que no nos interesa, ¿no? O sea, la Constitución es para gobernarnos a todos, digo yo. Yo soy partidario de que el Estado tiene que actuar, parado en la Constitución, el Estado tiene que actuar como agente regulador en la economía. El Estado tiene que velar porque ese derecho a la vivienda sea accesible. Pero para eso no es comunismo, simplemente eso, por ejemplo, Merkel, en Francia también se ha hecho, el Estado tiene que actuar como agente regulador, tiene que intervenir más en la economía y las medidas sociales para garantizar la vivienda. Claro. Entonces, ¿podemos vivir un sistema neoliberal? Sí, pero el Estado tiene que actuar más en ese tipo de medidas. Incluso el neoliberalismo a veces incluso peca de hipócrita, porque se podría decir que en Estados Unidos, que se supone que es el país más capitalista del mundo, creo que también son un país súper intervencionista dentro de su propia economía. Sí, claro. O sea, hay muchos aspectos en los cuales que el Estado tiene que intervenir. Impuestos, sistema tributario. O sea, es inevitable, claro. Dani, y cuando tenemos un problema, por ejemplo, se hace de quejas de vivienda o cualquier cosa que queramos llevar a que se debata, se recoge el derecho a poder iniciar una recogida de firmas para poder llevar a debate algo, ¿verdad? Dentro de la política. Iniciativa Legislativa Popular, artículo 87.3. Es una de las formas que tiene la democracia directa de permitir al ciudadano que participa en la ciudadanía. Se requiere un mínimo de 500.000 firmas para que se establezca esa iniciativa de la potestad legislativa popular, pero esa iniciativa legislativa popular está excluida en algunas materias. Por ejemplo, los ciudadanos no pueden participar todo lo que esté relacionado con leyes orgánicas, con materias tributarias, con la prerrogativa de gracia, que es una especie de indulto que da el rey. Y luego también todo lo que esté relacionado con tratados internacionales, el ciudadano no puede intervenir, pero sí existe la ciudadanía puede ejercer su potestad legislativa. Hay varios mecanismos de participación ciudadana. Está el derecho de petición, artículo 29, hay lo que se llama en derecho las audiencias, que es básicamente la capacidad que tiene o el derecho que tiene el ciudadano de participar en todo lo que esté relacionado con la administración. Hay muchos mecanismos para participar por parte de los ciudadanos. Dani, y cuando esto sucede y logramos que esa petición de firmas, ¿a qué organismo va esta petición de firmas? O sea, ¿dónde se lleva ese debate? Ese documento se lleva a la mesa del Congreso de los Diputados. Así de sencillo. Se exige 500.000 firmas y ese documento se lleva a la mesa del Congreso y el Congreso es el que tiene que establecer si se aprueba o no. Por ejemplo, es interesante el caso de la prisión permanente revisable, se hizo a través de una iniciativa legislativa popular. Si no recuerdo mal, eran los padres de Mariluz Cortés y Diana Kerr, creo que se llamaba, tras el asesinato de sus hijos, sus progenitores, a través de una iniciativa legislativa popular, consiguieron establecer la prisión permanente revisable, que en España no existía. Hostia. Para que veas que influye. O sea, que la gente no tiene conciencia de que realmente podemos intervenir más en la política. Pues qué interesante, porque yo todavía seguía creyendo que el máximo que podía estar una persona en la cárcel eran 30 años. Eso ahora con la permisión permanente revisable se puede modificar. Se ha cambiado. Puedes estar incluso 40 años. Lo que pasa es que la ley en España, a partir de los 20 años, siempre va a intentar favorecer al reo. Se supone que la cárcel es una medida de reinserción social. Por lo tanto, aunque exista esa prisión permanente revisable, siempre a los 20 años, 25, siempre el juez siempre va a intentar liberar a la persona que ha sido acusada. Claro.
Y Dani, y con este tema de la petición de firmas, ¿hay un número determinado de firmas que se necesiten para... 500.000. 500.000 firmas, ¿no? Vale. Y Dani, sobre el derecho a la protesta y sobre todo a raíz de la ley Mordaza. O sea, yo tengo la duda de, vale, tenemos el derecho a la protesta dentro de la ley, pero ¿cómo afecta, hasta qué punto afecta la ley Mordaza el derecho que cualquier persona pueda iniciar o protestar? Ten en cuenta que la ley mal llamada Mordaza realmente es una reforma de la ley de protección de seguridad ciudadana que se inició en los años 80 en España. Entonces, ¿cómo afecta? Pues se vulnera claramente el derecho, el artículo 20, que es el derecho de libertad de expresión, el artículo 21, el derecho de reunión. Básicamente, la ley Mordaza es una modificación de la ley de seguridad ciudadana que amplía la potestad sancionadora de la administración y le da una carta libre a la policía para actuar de forma desmedida. Eso es la ley Mordaza. Sí. Básicamente, le da mayor potestad a la policía para actuar como un juez e imponerte una multa. Claro. Eso es lo grave de la ley Mordaza. Claro. También se aplicó en un momento donde había muchas protestas y... Claro, es que la ley Mordaza nace con las manifestaciones del 15M. Claro. Se supone que ahí la policía se quejaba de que no tenía forma de reprimir las conductas de los manifestantes. Y al Partido Popular se le ocurrió la increíble ley Mordaza, la reforma de la ley de seguridad ciudadana. Hombre, es que yo creo que también quedamos a nivel europeo, quedamos finísimos con esas barbaridades de porrazos que además yo creo que la primera vez que me llegué a dar cuenta de los manipulados que podían llegar a estar los medios era de ver un vídeo en el telediario donde se veía la policía, gente bajando de un tren y hasta allí, y luego en internet ver el vídeo completo y la policía empezar a pegar porrazos uno detrás de otro porque era gente que iba hacia la manifestación. O sea, creo que se hicieron burradas, pero a nivel de mafiosos matones, ¿sabes lo que te digo? O sea, usar a la policía, que bueno, ellos están trabajando, pero tienen que acatar órdenes, ¿no? Pero vamos, es una burrada lo que se llegó a hacer en esa época, creo yo. Organismos internacionales llegaron a acusar a España de vulnerar los derechos de expresión, de libertad, de reunión. Es muy grave lo que pasó en España. Es muy grave. Pues chicos, yéndonos a preguntas menos técnicas, porque Dani nos ha ilustrado aquí un poco en el tema del derecho, aprovechando su estudio de abogacía. Ustedes, chicos, porque yo he estado últimamente, estuve en las manifestaciones del 25A y he subido un par de vídeos y tal, y ha habido muchas reacciones y tanto de los dos extremos, ¿no? O sea, porque al final yo creo que la mayoría de la gente dentro de nuestra isla se queda en un punto medio, pero al final hay una parte que se ofende, y son tanto gente independentista como gente que se acerca al fascismo, ¿no? Que gente, al final gente protestando y poco más, y todos aquí somos comunistas. Y al final yo creo que si 50.000 canarios somos comunistas, mañana formamos la Unión de Repúblicas Soviéticas Canarias, ¿no? Y un poco quería preguntarles, aquí vamos a empezar un poco por Saray, ¿tú qué opinas del tema del independentismo? Tú como canaria, ¿tú querrías el independentismo? No. ¿Tú te sientes también española? Por supuesto. Es que no le veo mucho sentido al independentismo canario. Primero porque no creo que pudiéramos tener sustento por nuestra propia cuenta. Y después porque realmente no creo que el problema sea España. Creo que el problema es que hay leyes que no se regulan bien o cosas de ese estilo. No creo que el problema sea pertenecer a un país, sinceramente. Claro. Y al final yo creo que también en el mundo globalizado donde vivimos nos hemos criado unidos también a España. Tenemos una educación española. Y también te digo que yo he estado en muchos lugares de España y yo me he sentido también español. O sea, hay sitios de España y que también a mí personalmente me gusta sentir que tenemos algo en común con alguien del norte, que compartimos también unas ideologías, una cultura también española. Pero al igual que me pasa un poco con todo lo que abarca lo que es la unión, ¿no? Porque yo pienso que la unión nos hace más fuertes, al igual que creo que somos más fuertes a nivel geopolítico dentro de la Unión Europea. Y Dani, ¿tú qué opinas sobre el tema? Por igual que Saray, evidentemente a nivel político, Canarias sin España, a nivel económico no podríamos subsistir.
Y luego que eso, no, para mí el independentismo no deja de ser un nacionalismo, pero a nivel regional. Sí. O sea, sobrevalorar los valores regionales es lo mismo, pero a nivel más periférico, más pequeño. O sea, no le veo sentido. Lo respeto, el independentismo, pero no tampoco, igual que Sarai, no le veo sentido. Y evidentemente me siento español, pero sí comparto el respeto de la opinión independentista, pero no le veo mucho sentido. Hombre, a mí lo que me hace un poco de gracia, pero esto creo que pasa en casi todos los lugares dentro de España que tenemos partidos independentistas, que también se dividen en derecha e izquierda. O sea, es como, sí. Yo soy independentista, pero yo me voy para la derecha y yo para la izquierda, ¿no? Que al final mal para ellos, porque les provoca una división, ¿no? Y te voy a decir una cosa, mira, por ejemplo, ya más allá de los partidos políticos, si hay algo bonito de la manifestación, es que yo creo que hubo gente de toda la gama política, o sea, desde independentistas hasta gente de derechas y de izquierda, porque yo pienso que hay ideales políticos que van más allá de la simple gama política. Hay cosas que son de sentido común, que yo creo que lo bonito es a veces dejar las ideologías al lado y tirar para adelante. Y obviamente ahí había gente más que tiraba por el anarquismo, por el independentismo, gente de izquierda, gente de derecha, cada uno con su bandera, pero todos a una en un proyecto, porque hay cosas que si no estás unido no llegas a ningún lado. Como dice el refrán, divídelos y vencerás, ¿no? Eso es lo que yo veo. Independientemente del color político que tenga, ahí lo que estaba quejando, la queja de la ciudadanía canaria era la llamada gentrificación. Se expulsa al local por beneficio de una empresa. O sea, el concepto de turismo vacacional está totalmente distorsionado. O sea, por eso el color político no importaba. Claro. Si el turismo se basa en un concepto que se echa al local porque una empresa llega de fuera, te incrementa el precio del alquiler, te echa a tu casa y tu edificio se convierte en un turismo vacacional, da igual el color ideológico. O sea, son intereses que nos afectan a todos. Claro. Es que al final el problema, creo yo, que más que las viviendas vacacionales, obviamente que creo que sí que pienso que debería haber algo de control para que no sea todo vivienda vacacional, porque a lo mejor te puede interesar siempre venderle más al turista. Pero quizás creo que el problema se solucionaría construyendo más viviendas quizás de protección oficial o públicas o incluso fomentando el tema de construcción privada, obviamente con control, pero creo que es la única forma dentro del mercado, sin hacer un intervencionismo duro, bajar el precio de los alquileres. También ten en cuenta de que vivimos, si no me equivoco, en una de las comunidades más masificadas de España por metro cuadrado. Entre eso y la cantidad de turistas que tenemos, es que creo que por ahí viene el problema. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es que hay que tomar medidas, pero medidas de verdad, ¿sabes? Al final no es ni cargarse al turista, ni cargarse las viviendas vacacionales. Y por otro lado, creo yo que parte del dinero que genera el turismo, al igual que, por ejemplo, los Emiratos Árabes, tienen muchísimo petróleo, pero han sabido hacer muy bien el tema de usar los beneficios del petróleo para invertir en otras áreas que no sea solamente el petróleo. O sea, creo que nosotros lo que deberíamos usar esa inversión y que nos genera el turista también fomentar otras industrias. Incluso fomentar el tema de la especialización laboral, de que haya más gente especializada, de que haya gente que se pueda ir no centrarse en el sector turismo. Y creo que empieza por invertir tanto en infraestructuras, en escuelas, en quizás empresas que fomenten otro tipo de empleo, que fomente que sea rentable, que gastarte el dinero en una carrera universitaria que te pueda llevar a un trabajo mejor. Porque también, el problema que veo yo también con el tema de los hoteles es que crean trabajo precario. Sí, habrá algún puesto ejecutivo, pero dentro de lo que cabe, el 80% de los puestos que genera un hotel son precarios. Entonces, creo que si nos vamos a estar condenados a una precariedad laboral, a cobrar poco, y una forma de que tu población sea rica dándoles oportunidades de tener mejor puestos de trabajo, digo yo. ¿Pero a quién le interesa eso? Hombre, a nosotros, pero a los que pueden hacerlo no les interesa. Y yo creo que ahí es donde está realmente el problema, que la persona o las personas que pueden realmente hacer algo al respecto no quieren porque no les conviene. Entonces, Interesa, es lo que dice Sara, interesa tener a la gente con poca formación, con trabajo precario, más manipulable, claro. Pero con respecto a eso, se supone que, o sea, España el problema que tiene es que el parque de viviendas sociales es muy bajo. Solo es el 1,6%. Tú te vas a otros países miembros de la Unión Europea y supone el 15%. Entonces se supone que ahora con la nueva ley se va a fomentar y promover que el parque de la vivienda social sea mayor. ¿De qué le estamos hablando, Dani?
La última ley que fue promulgada se llama la Ley de Vivienda. La de vivienda, Por el gobierno. Se supone que se va a promover más vivienda social. Esa no es la solución. Yo sí creo que el Estado tiene que actuar como agente regulador y regular los precios de los alquileres. Vimos un sistema neoliberal, o sea, tú como dueño del alquiler puedes poner el precio que tú quieras, pero ya se ha hecho en países de la Unión Europea. Tú tienes que establecer un límite. Si tú cobras 1.200 euros, no puedes pagar 900 euros por un precio de alquiler. Claro. El problema es que la ley de vivienda tiene cosas buenas, cosas malas. Cosas malas, por ejemplo, no existe un régimen sancionador en el caso de que se incumpla la ley. La ley se supone que está establecida para que se establezcan mecanismos de control de los precios del alquiler. Otro problema, las competencias las tienen las comunidades autónomas. Madrid, Ayuso, que ha dicho que no va a establecer la ley de vivienda. En Barcelona sí se ha hecho. Entonces tiene cosas buenas la ley, cosas malas. Por ejemplo, tampoco en caso de, o sea, no hay una medida de, o sea, no hay un método de inspección para saber si la ley se cumple. Eso es un error también grave de la ley. Cosas buenas, cosas malas. Claro, claro. Es que también lo de Barcelona y Madrid es que también son zonas muy condensadas. Bueno, creo que la ley va también por ahí, que puede aplicar que ciertas zonas muy condensadas tengan que regular el precio de los alquileres, ¿no? Eso está, todo está en las competencias que tienen las comunidades autónomas. Todo, o sea, el Estado se encarga de promulgar la ley, pero quien establece las competencias son las comunidades autónomas. Que eso es un error también. Claro. Se supone que, el Estado no puede imponer ese tipo de medidas, pero todas las competencias de vivienda las lleva la comunidad autónoma. Ese es el problema, que al final es un sesgo ideológico. Si Ayuso decide no imponerlo, pues por mucho que el Estado quiera establecer medidas para que todo el mundo tenga derecho a la vivienda, pues no se consigue. Claro. No se puede, bueno, ya la propia ley de que el propio hecho de que esté en la Constitución el derecho a la vivienda y no se aplique, es un poco que tampoco se puede dejar al libre albedrío el que se apliquen las leyes o no. O sea, las leyes están para ser aplicadas. O sea, si no hay un organismo que se encargue de la vigilancia, no podemos confiar nada más en la bondad política del gobierno de turno, ¿no? Al final, la historia ha demostrado que hay políticos corruptos, políticos buenos, políticos malos, pero no se puede confiar siempre en el político y siempre tiene que haber un organismo mínimamente que regule que se esté cumpliendo la ley. Hablando, chicos, precisamente de la mala política, la mala gestión, hay un término que siempre me ha llamado la atención y que siempre ha rondado en mi cabeza de si esto es aplicable o no. Saray, ¿tú sabes lo que es la democracia directa? Según lo que yo sé o lo que creo, consiste en que cada ley o cada cosa que se vaya a hacer la vote directamente el pueblo, ¿no? Un poco como hacían los antiguos griegos, de poder votar las leyes. Pasa que yo siempre he pensado, ¿vale? Porque yo he entendido que en el siglo XX era muy inviable, ¿no? Porque no puedes reunir a todo un pueblo, no vas a hacer una votación cada vez que quieras una nueva ley o aprobar algo, pero en el siglo XXI, con todas las tecnologías que tenemos, ¿ustedes creen que si algún día será esto aplicable, Dani? ¿O crees que siempre tendremos que depender de la democracia representativa? Sí, sí es aplicable. Y de hecho, la prueba está que hay mecanismos en los cuales se aplica la democracia abierta. El llamado consejo abierto, los referéndums. Pero sí es verdad que la participación ciudadana tiene que ser mucho, mucho mayor. O sea, no tiene que ser solo representativa, sino realmente directa. Se supone que la democracia directa se supone que es el conjunto de instituciones en las cuales los ciudadanos participan de forma directa. Por lo tanto, su resultado se les va a imputar directamente. Y como he dicho, hay dos modalidades de democracia directa. Los referéndums y el consejo abierto, que tiene un origen medieval, por cierto. Pero sí es verdad que realmente solo a la hora de aplicar la ley solo existe una democracia representativa. Pero sí existen mecanismos de democracia directa. Es que sí, yo entiendo que dentro de la ley se aplica, por ejemplo, lo que tú dices, el referéndum, ¿no? Pero ¿cuántos referéndums se han hecho en España? 2, a lo mejor, o 3. El de cuando para terminar con las cortes franquistas, el de la OTAN. Sí, el de la Unión el año 86, la OTAN, la entrada el en año 2004 para aprobar la Constitución Europea. La Constitución Europea. Pasa que son referéndum eran no vinculantes. No vinculantes. Pero sí se hicieron, se han hecho. También, si no recuerdo mal, la reforma constitucional también, el año 2013, si no recuerdo mal, pero sí se ha hecho, o sea, sí existe ese tipo de democracia directa. Vamos a ver, ¿y tú crees que algún día se podrá aplicar con más tecnología o que quizás el hecho de que haya
digamos, una casta política que no le interese perder esos privilegios que tienen como políticos, puede llegar a ser que nunca evolucione? Porque yo pienso que la democracia e incluso los sistemas políticos deberían evolucionar tarde o temprano, pero que no hay sistema perfecto, pero creo que también, como todo sistema, debe mirarse a sí mismo para poder evolucionar. ¿Tú crees que algún día se acabará la democracia representativa o que siempre tendremos que tener un mínimo de democracia representativa, por lo menos para que propongan leyes o gente que tal, aunque sea quizás el pueblo que tenga más medida a la hora de tomar la decisión final? Yo creo que algún día llegará siempre y cuando la gente empiece a tener más cultura, más conciencia crítica. Sí. Si la gente no tiene pensamiento crítico y la gente es representante de la bulia cultural, nunca podremos extirparnos de ese cáncer de la democracia representativa. O sea, la gente tiene que tener pensamiento crítico, tiene que tener capacidad cultural. Antonio Machado decía, haced política que si no será sin vosotros. Entonces, esa es la clave, para mí la clave. Si la gente tuviese más conciencia política, no permitiríamos que a la gente que sí le interese la política dictamine tu vida. Claro. Esa es la clave. Claro. Y todo esto, chicos, hay algo que ha generado bastante polémica dentro de también todo lo que he estado subiendo con el tema de las viviendas y con el tema de las críticas. Había mucha gente que se quejaba, obviamente yo pienso que es una canción, ¿vale? Por ejemplo, una de las canciones que cantaban en la manifestación era: si siguen construyendo más viviendas vacacional, ya te lo estamos diciendo, que las vamos a ocupar. Obviamente yo quiero entender que no es una performance, ¿vale? No es una forma de decir, mira, mañana vamos a ir y vamos a ocupar todas las viviendas vacacionales, ¿vale? Pero creo yo que también hay que asustar un poco al poder establecido, y decir, oye, nos estamos calentando, hermano, mañana, como esto sigue así, al final me vas a obligar a ocupar. Hay gente que se lo toma en serio directamente y dice, no, pero viviendas vacacionales, que ocupen la casa de los políticos y tal. Obviamente yo no creo que esté bien ocupar ninguna casa, sobre todo si es particular. Pero creo que hay que hacer una diferenciación porque el problema es que los medios usan el término ocupa para todo. Exacto. Y está el movimiento ocupa. Exacto. Legal y real, y a cualquier persona que llaman ocupa, que es un desgraciado que se mete en una casa, le da igual de quién, a lo mejor de una señora, de una familia y tal. Pero creo que incluso para criticar, y es lo mismo que tú decías antes, hay que tener sentido crítico y conciencia de muchas cosas. Porque a veces tenemos, o los medios nos meten en la cabeza cómo funcionan las cosas y creemos que eso es así y punto. Y el movimiento Ocupa, hasta donde yo entiendo, el movimiento Ocupa bien organizado se encarga pero se meten en casas que están, a lo mejor bloques de viviendas que llevan bancos. Rehabilitar viviendas. Y rehabilitar viviendas, gente en plan de, oye, ahí tenemos a muchísimas personas sin casa y aquí podemos meter familias y tal. Yo entiendo, y qué pasa, que en los medios lo único que te van a poner son las mafias que han cogido el tema Ocupa, han echado un bloque de viviendas, que es verdad, que han hecho la mafia de coger todo el bloque, realquilarlas y tal. Pero creo que hay que diferenciar las cosas. ¿No crees, Dani? ¿Tú qué opinas? El inicio del movimiento Ocupa era rehabilitar. De hecho, cuando se hablaba de Ocupa, era asociaciones, gente con un interés común, que su fundamento era rehabilitar casas. Pasa que el término ocupación ahora se ha tergiversado, se ha manipulado. Primero que ocupar al nivel, o sea, yo porque soy estudiante de primer año de Derecho, sí. Pero los juristas de verdad, los jueces, se descojonan cuando escuchan ocupar. O sea, el ocupar jurídicamente significa entrar en una casa que no tenga dueño y tener la intención de hacerla tuya. Por lo tanto, cuando se utiliza el término ocupación en la televisión, en los medios de desinformación, no es el correcto. Hay que tener en cuenta que el 85% de las ocupaciones, entre comillas, son usurpaciones. Eso quiere decir que tú entras en una casa del banco que no tiene dueño. Por lo tanto, no se puede hablar de ocupación como tal. Pasa que es lo que tú comentas, o sea, se manipula y se intenta establecer un estado de alarma continuo. Es que si salgo a comprar el pan, me ocupan mi casa. Eso no es así. Claro. Porque en ese caso, si tú vas a comprar pan a la esquina de tu casa y entran en tu casa, se llama allanamiento de morada. La policía tiene la posibilidad coercitiva de echar a ese ocupa, entre comillas. O sea, hay mucha manipulación en ese tema. Es que esto se usa mucho en política, ¿no? Lo de meter a todo en un mismo saco para que todo tenga el mismo peso de rechazo en la sociedad, ¿sabes?
el tema de decir, no, aquí no hacemos diferenciaciones. Si eres de izquierda, eres comunista. Si eres de derecha, eres fascista. Si el movimiento, el que ocupa una casa, todos son ocupas. O sea, el término de llevarlo todo al extremo para denigrarlo todo, para que no haya el punto medio de acuerdo, porque creo que muchas veces hay partidos políticos y en la gama política que precisamente lo que les interesa y lo que les beneficia es el conflicto, no la cohesión ciudadana, que a veces es lo triste, porque lo que evita muchas veces que se puedan hacer cosas es precisamente el separatismo que crean todas estas ideologías. Precisamente el no tener sentido crítico, ni siquiera ser autocrítica con tu propia ideología, creo que es lo que muchas veces nos separa de llegar a mayores metas, porque es lo que precisamente a todos los que están en el poder y todos los que manipulan, lo que más les interesa es la división. Eso se llama la falsa bandera. Creas un enemigo falso. Eso lo hace mucho la extrema derecha. Por ejemplo, relacionar comunismo al Partido Socialista. El Partido Socialista tiene de comunista lo que yo tengo de rapero. O sea, el Partido Socialista en el año 78 se desvinculó del marxismo. Por lo tanto, pero ahora se utiliza, como tú dices, comunismo, todo es comunismo. Todo lo que no tenga que ver con su ideología es comunismo. Por lo tanto, se manipula, se interesa que haya un conflicto de una distinción entre... Hombre, pero una persona probablemente una persona de derechas y de Vox te diría lo mismo. Es que la izquierda siempre nos tacha de fascista y nosotros no somos fascistas. Claro, pero es diferente porque en España sí hay un fascismo real. Sí. O sea, el auge de la extrema derecha, el movimiento racista, homófobo, sí realmente existe y está calando y está creciendo. O sea, ¿dónde está el comunismo? O sea, ¿dónde está lo ocular? El comunismo no existe. Claro. Vivimos un sistema... El Partido Socialista es un partido neoliberal, socialdemócrata. No existe el comunismo. El comunismo dejó de existir hace más de 40 años. Claro. Entonces, pero en ese caso sí existe, en mi opinión, sí existe el fascismo. El auge de la extrema derecha. Claro. Partidos como Sumar o Podemos los han tachado de comunistas y de extrema izquierda. Cuando yo no considero que estén en la gama política de la extrema izquierda, intervencionistas absolutos, porque es verdad que se ha tachado mucho incluso de socialismo bolivariano a toda esta gente, incluso precisamente en el tema de las cloacas del Estado, cómo sacaron el tema inventaron pruebas falsas, como que Pablo Iglesias había recibido y Podemos había recibido financiación de Venezuela, ¿sabes? Eso da para otro programa. Lo de Venezuela... No tenían ni para traer comida a sus negocios y iban a estar pagándole millones. Venezuela, ETA... Eso, mira, Aznar fue el presidente más chavista de toda la democracia. Aznar visitó en 14 ocasiones a Chávez. Y de hecho tengo el recorte donde lo definía como el auténtico y único libertador latinoamericano. De hecho, algo interesante, el derecho constitucional venezolano es más democrático que muchas constituciones europeas. Se basa en un mandato imperativo, mete un referéndum revocatorio. Eso quiere decir que en cualquier momento la población puede echar al presidente. Entonces, lo que pasa es que llegó un momento en que de la noche a la mañana el Chávez se convirtió en un dictador. Chávez, la historia todo es historia, hay que conocer la cultura. Chávez era un comandante de las brigadas de paracaidismo y amparado por la Asamblea Nacional, el equivalente al Congreso de los Diputados, dio un golpe de Estado, pero amparado por el pueblo y amparado por el equivalente al Congreso de los Diputados. Y de la noche a la mañana pasó a ser un superlibertador a un dictador. Entonces, Rajoy llegó a vender material policial a Venezuela. O sea, que se diga que Venezuela es una dictadura es totalmente absurdo. Claro. No tiene ningún sentido. Claro. Todos son dictaduras hasta que les tengamos que vender material, armas Exacto. Cuando hay intereses económicos... Cuando hay intereses económicos no hay... La ética se va un poco al garete, ¿no? Claro, exacto. Hablando de ética y de cosas que se van al garete, chicos, vamos a irnos un poco a nivel geopolítico internacional. Algo que está resonando mucho es el tema de Israel y Palestina. Tú, por ejemplo, Saray, ¿sabes lo que está pasando allí en Israel y Palestina? ¿Qué es lo que tú sabes de lo que está pasando? Mira, allí? yo te voy a ser sincera. La verdad que en estos temas no estoy muy puesta. He estado escuchando que hay guerra y demás, pero yo es que llevo escuchando a Israel en guerra toda mi vida, entonces yo no entiendo realmente cuál es la novedad. No, es que si ustedes me lo pueden explicar mejor, porque no vida. entiendo por qué está como en auge ahora mismo. No sé si a lo mejor es una forma de distraernos de otras cosas o... Sí, también. Pienso también. yo que quizás lo estemos usando así. Esa parte, sí. También. Es que muchas veces
es que depende de lo que esté pasando a nivel internacional. Muchas veces se le da más o menos bombo, depende de lo que interesa Sí, que mires ¿no? para otro lado. Es un Claro. conflicto que lleva más de 102 Eso- años. ahí te quería preguntar yo, Lo es que que pasa son que 102 años. Es bastante arduo el tema, pero hace 66 años Israel fue declarado por las Naciones Unidas a través de una resolución como país. Entonces, es un conflicto que une intereses religiosos, políticos, pero vamos, básicamente el conflicto hace 60 años empezó a crecer cuando Israel, aprovechando esta resolución de las Naciones Unidas, se autodeclara como país y él piensa que tiene el derecho a establecer un Estado judío con mayoría judía y empezó a repudiar al pueblo palestino. Entonces es una paradoja, porque claro, ten en cuenta que el pueblo judío sufrió por el nazismo una exclusión social tremenda. Entonces ahora Israel ejerce un genocidio sobre el pueblo palestino. El problema se incrementó cuando Israel poco a poco empezó a invadir territorio palestino. Ese es el problema. La Franja de Gaza. La Franja de Gaza. Gaza significa, de hecho, campo de refugiados. Oh, Entonces, pues mira, eso no lo curioso, sabía. curioso. Entonces, cuando Israel gana la guerra de independencia en el año 48, empieza a invadir cada vez más territorios. Eso unido a que hay una clave que es Jerusalén. Jerusalén, el pueblo palestino considera que es su capital, pero Israel considera que es su propia capital. Entonces, si no recuerdo mal, bajo la ley llamada Jerusalén, Israel anexionó Jerusalén Este al Estado israelí. Entonces, y aparte también conflictos religiosos. Ten en cuenta que coexisten judaísmo, islamismo y cristianismo. Entonces, y eso, el hecho de compartir territorio, pues eso es básicamente el conflicto entre Israel y Palestina. Se podría decir quizás que estamos hablando de un conflicto donde creo que por un lado está lo que es Hezbollah y la parte terrorista de Palestina, Y Hamas. Y por otro lado tendríamos a Erdogan con todo su ejército. Y porque creo que aquí hay dos culpables, en mi opinión, yo creo que aquí hay dos culpables y después inocentes que son víctimas, tanto por parte de Israel como de Palestina. Porque yo creo que aquí, como dirían en la Biblia, que en este libre de pecado que tire la primera piedra. Porque creo que, vamos a ver, hay que entender por un lado que Israel está usando su fuerza de forma desmedida, está, si no es en un genocidio, está en el límite de lo que es un genocidio, haciendo una guerra en la que los están pagando casi prácticamente los civiles, porque al final no creo que esté justificado matar a 100 inocentes por un terrorista que consigues matar. Sí que es verdad que es un conflicto muy complicado porque precisamente ahí está la otra parte de las víctimas, es que por parte de Palestina los terroristas usan de escudo humano a los civiles por dos razones. Uno, porque quieren dejar mal en la comunidad internacional a Israel. Y por otro lado, ellos están sacrificando a su propio pueblo en pro de su ideología. Y por otro lado, me genera un conflicto de intereses ideológico, el que estamos hablando que Israel es una democracia. Palestina es un estado teocrático, ¿vale? Hablamos de que tú en Palestina no puedes ir enseñando el pelo, de que usan si no me equivoco, la Sharia. Y para que no sepa lo que es la Sharia, es usar el Corán como constitución. Y creo que hay muchas gamas de colores, ¿vale? Dentro de este conflicto. Pero creo que es sobre todo lo que hay son víctimas. Pero, por ejemplo, también hay que entender, y aquí es donde me quiero meter ahora, es que, por ejemplo, llega el atentado que pasó cerca de la frontera con Palestina, en el que mataron a gente en el concierto. Y ten en cuenta de que en ese atentado se mata más gente de lo que mató ETA toda su historia terrorista. Se paseaban a los cadáveres, no era solo matar, era humillar. Entonces, por un lado, Palestina, Palestina, Hezbollah y todo lo que viene a ser la gama terrorista dentro de Palestina, buscaba esa reacción de Israel. Y por otro lado, Israel ha tenido una reacción entendible, porque yo creo que cualquier
en cualquier país que nos atacaran de esa manera habría una reacción, o sea, el pueblo te obligaría a reaccionar. Hay un odio, hay un sentimiento de venganza y de intentar rescatar a esos rehenes que tienen los grupos terroristas. Y quizás, por otro lado, donde empieza el problema con Israel es que su contramedidas han sido prácticamente a nivel terrorista. O sea, que al final es lo que decimos, o sea, van a pagar todos los inocentes por los pecadores, ¿no? Y entonces aquí es donde te pregunto, ¿cómo debería haber reaccionado Palestina, en tu opinión? A ver, Hamás es un movimiento liberal nacional, es un grupo terrorista. Eso no justifica, yo estoy en contra de Hamás. Pero ten en cuenta que Hamás está amparado por las Naciones Unidas para actuar de forma legítima como defensa. Aquí, para que hay un conflicto de... Es lo que tú dices, un país teocéntrico, Israel también, la región también impera bastante. Ten en cuenta que Israel es un país súper militarizado. Israel, después de Estados Unidos, es el país que más armas tiene. Hay una cultura de las armas tremendo. Y Palestina es un país súper pobre. Sí, es verdad que jamás utiliza a la propia población como escudo humano y entonces no lo justifico. Pero para mí el problema está en Israel. O sea, si tú deberías centrarte en atacar a Hamás, no a la población civil, pues la población civil no tiene ninguna culpa. Entonces, yo creo que la presión internacional tiene que influir para que exista una paz por parte de los dos estados. Pero yo sí culpabilizo mucho más a Israel que a Palestina, precisamente por ese tipo de hechos, porque Israel durante décadas ha ido invadiendo el pueblo palestino. Hay una cosa que se llama las intifadas. Llegó un momento que el pueblo palestino no soportaba las invasiones por parte de Israel y a través de una insurrección popular empezó a atacar a Israel. Pero es verdad que los dos tienen culpa. Sí. Pero que Israel es un país súper moderno contra un país pobre, que es Palestina. Además, Israel, si no me equivoco, no ha cumplido los pactos a los que se llegó en las Naciones Unidas, ¿no? Vulnera sistemáticamente un montón de resoluciones de las Naciones Unidas. Es el país que más vulnera los derechos humanos, Israel. Uno de los países que más vulnera los derechos humanos. Es un conflicto complicado, pero yo estoy mucho más a favor de la causa palestina que de Israel. Israel establece un genocidio tremendo. Evidentemente, lo que tú comentas del concierto no justifico ese acto. Pero claro, Hamás es un grupo terrorista, claro. Pero ten en cuenta que Hamás nació, si no recuerdo mal, en el año 81. O sea, que mucho después del nacimiento del conflicto. Y también hay que entender un poco que también Israel ha sido un país muy atacado. O sea, me explico. O sea, cuando se forma Israel, también todos los países árabes crean una coalición para atacarlo. O sea, esta gente ha formado también su país desde el minuto uno, con la paranoia, entendible también, de la autodefensa y la autoexistencia. Sí que es verdad que han crecido muchísimo, obviamente también con el apoyo de Estados Unidos, pero también han tenido un ataque brutal. Es verdad que han llegado a buenos acuerdos y la paz ha imperado en algunos países, por ejemplo Egipto, que hoy en día sí que tienen muy buenos acuerdos y muy buenas relaciones diplomáticas, pero por ejemplo países como Irán, con los que todavía tienen que tener ataques, estos también financian a Hezbollah y creo que esto, hasta que no va a ser un conflicto muy complicado, porque siempre va a haber países que, como no se atreven a atacar a Israel directamente, siempre van a financiar a los partidos terroristas. Estos van a al final matar a la población civil porque van a recibir los ataques, porque también tienen en cuenta de que es muy difícil ir a por estos terroristas como tal, porque están en una parte del país que no es la tuya, y cuando intentas hacer un acto, estos se defienden con humanos como escudos humanos. O sea, es que es muy complicado llegar a hasta a mí me cuesta imaginar una situación donde se firme la paz. Sobre todo mientras haya intereses de otras potencias extremistas islámicas, obviamente. Yo creo que precisamente la solución quizás empiece acabando con que haya una paz entre los países extremistas islámicos con los judíos, que realmente sí que hay una búsqueda del exterminio de Israel, ¿no? Y mientras se sigan financiando, porque también ha habido muchos intentos, incluso partidos por parte de Palestina, de llegar a un acuerdo de paz. De hecho, han estado muy cerca muchas veces, y precisamente lo que han hecho
sin que esto sea el sentimiento mayoritario, creo yo, que ni de Palestina ni Israel, es precisamente estos terroristas hacer golpes o tanto de estados en su propio país como ataques terroristas en Israel para poder reventar estos acuerdos de paz. Entonces es muy difícil porque incluso los que tienen voluntad para hacerlo no pueden llegar a un acuerdo, porque incluso Palestina, con la división que tiene, porque si no me equivoco, Palestina, hay una parte de Palestina hacia el norte y otra parte de Palestina que llega, que casi está cerca del mar. Incluso con esa división se han visto casos donde la parte norte de Palestina está gobernada por a lo mejor un grupo, a lo mejor la parte más al oeste de Palestina está con otro sentimiento, pero que esa falta de cohesión, de no encontrar una unidad dentro de su propia gente, es que es muy complicado lo que yo creo que interesa también que exista, por ejemplo, Hamas. Algo que la gente no sabe, Hamas fue financiado por Israel, porque como grupo terrorista interesaba que Hamas atacase a la parte más radical, ultra religiosa. Yo creo que interesa. O sea, pasó igual que en la URSS. Estados Unidos financió a los talibanes para que estos pudiesen luchar contra la URSS. Yo creo que al Estado de Israel también le interesa, para justificar ciertas medidas de actuación, interesa que siga existiendo Hamas. Entonces yo creo que interesa que el conflicto nunca se acabe, para que los estados tengan la respuesta para ejercer determinadas actuaciones. Pasó lo mismo con el Partido Popular, con ETA. ETA se acabó hace 13 años y siguen repitiendo que ETA existe. Para buscar un enemigo. Siempre existe un enemigo. Siempre. No hay nada, como dicen, no hay nada que una más que un enemigo común, ¿no? Exacto. Al final, incluso quizás al propio partido le interesa que gobierna Palestina, a Erdogan le interesa que siga existiendo para poder consolidar su poder democráticamente, ¿no? Pero que decir, yo soy la única solución porque soy el único que va a atacar y que va a darle guerra a los terroristas, ¿no? Pero bueno, chicos, no vamos a encontrar la solución a este conflicto, pero bueno, pues creo que es un tema interesante. Creo que también hay que intentar ver los dos puntos de vista, porque es verdad que creo que es entendible, pero creo que Israel recibe todo el abucheo de este conflicto. También es normal, porque hay un ataque casi terrorista a Palestina. Pero creo que Israel es más que Erdogan. Creo que hay que mirar los dos puntos de vista por qué se produce este conflicto. Y es un conflicto, ojo, muy difícil de entender, ¿eh? Mira que a mí me gusta muchísimo la historia y creo que ha sido de los conflictos que más me ha costado entender por todo lo que abarca, tanto política, geopolíticamente, como histórico. Y mira que se podría decir que su creación ya es en el siglo XX, no tiene una historia tan antigua. Sí que el conflicto entre Israel y Palestina, pero no como tal el Estado de Israel. Pero creo que antes de quejar, de apoyar un bando o ir directamente a pensar que todos los israelitas son unos genocidas, creo que también hay que entender bien el conflicto. Creo que hay que entender las dos partes, creo que hay que entender qué han sufrido cada uno y que aquí es un conflicto donde se están equivocando las dos partes. Y que hay víctimas inocentes. Y bueno, chicos, ¿qué les digo? Que esperemos que algún día llegue a una resolución de conflictos y que algún día impere más el gobierno de la población que de los intereses políticos y geopolíticos. Porque aquí se mete base a Europa, mete base a Rusia, mete base a Estados Unidos. Siempre ese conflicto. Yo creo que incluso a Estados Unidos le interesa en la parte de que, bueno, mientras los extremistas estén peleando aquí, no mirarán para otro lado porque están centrados en atacar Israel. Eso justifica el gasto militar, el gasto político, claro. O sea, siempre interesa que exista un enemigo, claro. Un enemigo común, como explicaba Dani. Chicos, pues hasta aquí vamos a llegar al programa. Muchísimas gracias por participar en el podcast número 1 de Desprogramados. De muchos. La verdad que creo que podría ser un podcast entero de cada uno de estos temas. Y más que me quedo en el tintero, pero como esto tiene que tener un límite de horas. Pero bueno, ¿qué les digo, chicos? Que espero tenerlos más por aquí. Espero que debatamos de muchos más temas, geopolítica, sociedad y de todo.
Muchas gracias a todos por seguirnos. Quiero dar un especial agradecimiento a Dani Inverso, que ha puesto la música, me ha dejado poner la música para el programa. Así que te mandamos un saludito desde aquí. Y chicos, los cito para los siguientes podcasts. Aquí estaremos dándole voz a la verdad, a la realidad, o eso intentaremos. Así que no se olviden, desprogramen sus mentes. Nos vemos pronto. Mira quién llegó. ¿Quién? Es el DMV, pa. Hoy en día si eres diferente no tienes talento. Me la suda con tal de no parecerme al resto. Si me preguntas qué es lo que detesto, es a la gente que baja el presupuesto. ¿Eres el mejor? Claro, por supuesto. Si me tira beef, entonces sí contesto. Cerca de la cesta y no juego al baloncesto. No intento proyectar, primo, yo soy el proyecto. Ay, destaco entre los pibes.